Estamos en el medio del corazón de Estados Unidos, en Nueva York, en el Bronx. Y ustedes pueden imaginarse que acá mucha gente vive sin inglés. ¿Cómo todo eso es posible en el medio del corazón de la metrópolis más grande del mundo entero? Y hoy llegué al Bronx para verificar si en realidad los latinos viven acá en sus sueños solamente sabiendo el español. ¿De verdad es posible vivir en Estados Unidos sin saber ni una palabra del inglés? Acabo de salir de la estación del metro en el medio del Bronx y lo único que estoy escuchando es el español. Y hoy mi guía por esta zona es Will, que ustedes pueden conocer de su canal de YouTube. Para mí es un placer poder compartir contigo este momento aquí en el Bronx, que conozca el Bronx, que conozca la vida de todo latino, de todo inmigrante que llega a esta ciudad, principalmente los dominicanos que los represento. Ya vives acá como 10 años. Dime entonces, cuando llegaste acá, ¿tú sabías ya el inglés o no? No, yo no sabía el inglés, pero sí tenía pequeños conocimientos, porque el inglés que uno se aprende regularmente allá en la escuela es totalmente difícil a la hora de tú escuchar el inglés aquí, porque el inglés es bien fino, tú sabes. Aquí tuve que iniciar, ir a la escuela, los trabajos, el día a día, ahí fue que pude aprender un poquito inglés. Entonces eso fue la primera impresión, podemos decir. Yo llegué pensando que sabía inglés. ¿Y finalizaste en la escuela? Finalicé en la escuela. Buenas, ¿cómo está? Bien. ¿Y cuál es su nombre? Roca Paulo Paulino. Y es de San Francisco. De San Francisco Macorís. ¿Desde cuándo vive acá? De domingo. Entonces, ¿me puede decir si sabe el inglés? Un poquito. ¿Y cómo se vive acá con un poquito del inglés? Aquí se ve regular con un poco de inglés. Pero acá en el Bronx, ¿usted necesita el inglés o con todos? No exactamente no. ¿Está fácil así? No, uno vive en inglés de calle para comprar. ¿Qué se hace más difícil entonces cuando uno no sabe el inglés? Aquí lo difícil es para tú moverte, por ejemplo, calle, montarte en el tren, que no saben para dónde va. Pero normalmente, yo como tengo tantos años aquí, ya yo tengo todo en el cerebro metido. Claro, es verdad. Gracias. En el Bronx vive 1.500.000 habitantes y de esta cantidad unos 70% es la gente latina. Por eso se escucha tanto el español andando por las calles del Bronx de Nueva York. Dime si eso es la verdad que el Bronx es como un distrito autónomo. Acá hay muchas tiendas donde hablan el español. Hay abogados, doctores, hay escuelas. Sí, bueno, el Bronx, las personas que habitan aquí son latinos. Entonces, al ser latino, aquí tú puedes encontrar todo. Si tú te fijas, mientras vamos caminando por aquí, se escucha nada más el español. Es verdad. El español totalmente que domina a este condado. Definitivamente aquí tú hablas el español. Tú vienes de Santo Domingo, de otros países de latinos, y tú piensas que tú vas a venir aquí que nomás el inglés, pero no. Aquí ya Nueva York, específicamente el Bronx, podremos decir que la lengua principal es español hoy en día. ¿Cómo se vive acá? Tú puedes llegar acá sin una palabra inglesa y hablar con, otros latinos en el español. Si te quedas aquí en el Bronx y consigues un trabajo aquí en el Bronx, tú no vas a tener problemas porque la gran mayoría de esta zona son latinos. Lo más importante para nosotros es lo médico. Cuando tú vas a un médico, tú quieres llegar con una persona que te entienda, que no necesita traductor, y también tú lo consigues aquí. Entonces acá ustedes tienen de todo, tienes médicos, tienes Aquí abogados. Las escuelas, todo en español, todo. Tenemos también una calle, Boulevard de Oscar de la Renta, entonces el diseñador dominicano muy famoso. Los dominicanos están acá en el Bronx. ¿Cuál es su nombre? Carlos, ¿Y de dónde es? de Esperanza Belemán. ¿Desde cuándo usted vive acá en el Bronx? Tenemos un tiempo ya. ¿Sabe el inglés?
poquito. Entonces, ¿cómo se vive acá en Nueva York con el poquito del inglés? Normal, ¿Y cómo es cuando usted quiere ir, no sé, al médico? ¿Cómo se vive? normal. Me ponen un intérprete, no hay ningún problema. Entonces, como 90% del tiempo usted usa solamente el español. Español y tratamos de hablar el inglés porque es necesario, es muy importante. Cuando usted llegó acá, ¿sabía ya el inglés o no? Alguna cosita. Entonces aprendió la mayoría acá. Yeah. ¿Fue difícil? No es difícil, solo hay que poner interés y todo lo que tú le pongas interés es fácil. No podemos salir de acá sin probar el chicharrón del sabroso. 5-24-7. Con la verdadera guasacata, Pero qué linda la carne. bien cocido, bien. Miren, señores, eso es la verdadera comida dominicana del sabroso. Activo 24/7. Muchísimas gracias. Estamos andando por la zona de Bronx y el señor dominicano del sabroso chicharrón es de verdad un chicharrón bien sabroso. ¿Hay precio por no saber el inglés en Nueva York? Digo sobre la oportunidad de tener mejor trabajo, de salir, por ejemplo, del Bronx. Sí, la situación cómoda de hablar solamente su propia lengua y no hablar el inglés. Si eso tiene precio. Claro que sí, tiene un precio muy alto, porque ¿qué pasa? Que si tú no sabes el inglés, tú siempre te vas a quedar aquí estancada, no vas a tener oportunidades de avanzar a un trabajo mejor. La gran mayoría de trabajo y las oportunidades muchas veces están para Manhattan, allá donde están las grandes corporativas, donde están los grandes edificios, que están las oportunidades de trabajo donde tú puedes ganar más por hora. Si tú vas y consigues un trabajo en Manhattan, te van a pagar mucho más. Porque aquí son negocios que una bodega, un supermercado, cositas así. Si te quedas solamente que tú con el español no vas a poder ni avanzar. Si tú trabajas en una factoría, si tú no puedes llegar a ser supervisor porque tú necesitas comunicarte en el idioma inglés. Entonces hay una limitación muy grande. La gente no puede llegar y solamente enfocarse que tiene un trabajito aquí, porque muchas veces 500, 600 dólares no te da, porque la renta aquí está muy alta. Pero si tú quieres salir de, por ejemplo, la zona de Bronx, donde mucha gente quizás llega por su primera vez, tienes que saber en inglés. Y lamentablemente tienes que saber inglés. A veces uno se siente cómodo en su zona de confort, tiene un trabajito que te paga semanal, tus 500, 600 dólares, y ya ahí tú no te quieres mover. Este país, esta ciudad te lleva a que tú tengas que buscar otro trabajo, te tengas que mover. La gente que habla el inglés trata peor la gente que habla solamente el español. No, eso diríamos que eso ocurría antes, cuando existía ese tipo de inmigración, de persecución, pero ahora realmente no es así. Yo nunca he tenido problemas porque no me sé el inglés. Pero tú sabes el inglés. Yo sé el inglés de mi trabajo. Si tú me sacas de mi trabajo, yo no voy a saber. Tengo un inglés que me puedo comunicar, pero no es perfecto. Pero antes yo había escuchado que sí ocurrían ese tipo de cosas. Uno sí se siente mal cuando tú te dicen algo en tu zona de trabajo y tú no lo entiendes, tú te sientes mal, tú mismo. Entonces eso no es así como dijiste, quizá antes eso fue así. Sin el inglés puedes avanzar, ser el manager, por ejemplo. Puedes avanzar, depende del trabajo que tú estés, pero va a tener un poquito de limitación. A veces no importa de que tú eres un buen trabajador, que tú te fajes, si no dominas el inglés, ni que sea una parte, no va a poder avanzar mucho. Va a llegar un límite de que tú no vas a poder avanzar de ahí. Porque yo conozco maestros de constructores, electricistas, que son mejores que los jefes que tienen, pero al no saber inglés no pueden avanzar. Entonces tienen como el límite que no pueden superar. De que no puede superarse. Tú sabes, hay mucha limitación en todo lo que tú haces si no sabes el inglés. Si tú puedes vivir aquí en Nueva York, si tú puedes vivir aquí en el Bronx y puedes trabajar, puedes hacer tu vida sin saber el inglés. No que no sea importante, pero es importante
sobre todo para tú comunicarte, porque llega un momento que tú puedes estar en una cita médica y en ese lugar no hay una persona que te hable español. Los niños acá si van ya a la escuela, ellos aprenden el inglés. Entonces, si los padres, por ejemplo, van al hospital, los niños a veces ayudan. Ya los niños, después que tienen sus 8 o 10 años, ya ellos se convierten en traductor. Ok, entonces tienen del trabajo informal. Nosotros nos ocupamos de que los niños en casa aprendan el español. Ya en la escuela ellos aprenden su inglés. Por ejemplo, mis hijos que viven con sus abuelos y nosotros en español. Yo quería preguntarte Sí, si en tus español. hijos hablan, Hablan el español perfecto. pero cuando salen de la casa tienen que hablar también, me imagino. Sí. Mis hijos entre ellos, yo tengo una hembra y un varón, entre ellos es el inglés. Ellos nomás el inglés. Pero ya cuando están con nosotros, tú sabes, ellos hablan español, pero ellos se sienten cómodos hablando el inglés. Y eso es lo mejor, creo, cuando los niños aprenden. Es lo mejor, exacto, sí, es lo mejor cuando ellos saben. Pero como dicen por ahí en la cultura popular, defenderte. Claro, porque si no sabes el inglés, no sabes la lengua del país donde vives, ¿cómo puedes defenderte? Como yo te había dicho antes, muchas veces uno llega a los trabajos sin saber inglés, tú te aprendes el inglés del trabajo y tú te sientes que tú sabes inglés, pero una vez te sacan de ahí del trabajo ya tú no sabes nada. Para tú seguir escalando, para tú llegar a donde tú quieras, tienes que saber inglés. Esto es también aquí y en cualquier otro sitio que tú te mudes de Nueva York. Andamos acá por las calles del Bronx y sí, ahora hemos conocido a un señor de La Vega. Eso es increíble. Mira, acá tenemos la tienda con las joyas y ¿qué tenemos acá? La bandera dominicana. Entonces, al vivir acá tanto tiempo, ¿conoces la gente que vive, por ejemplo, en Nueva York, en el Bronx, sin inglés? ¿20, 10 años? Claro que sí. Bueno, yo tengo hasta familiares que tienen aquí 20, 30 años, que llegaron aquí en los años 80, en los 90, y ellos nunca se preocuparon de saber inglés ni nada de eso. ¿Pero Y por otra, qué? era diferente. Mira qué pasa. El dominicano mayormente llega aquí a trabajar. Venimos siempre, la gran mayoría me incluyo, venimos con la ilusión de venir aquí, trabajar para tener algo en Santo Domingo. Y muchas veces dejamos nuestros familiares allá y nos enfocamos de también ayudarlos. Entonces muchas veces no tenemos tiempo de ir a una escuela, ponerse a aprender, llegar a la escuela, el trabajo, son muchas cosas, y más cuando tú tienes familia. Además, ustedes a menudo trabajan acá como 10 horas al día. Yo creo que no existe ese dominicano, ese latino que no haya tenido aquí por lo menos 2 trabajos. Obviamente uno trata de sacar el tiempo. Ahora es mucho más fácil, con esto de las redes sociales se te hace mucho más fácil, pero la generación pasada, esa gente que llegaron aquí no tenían esa oportunidad que tenemos nosotros hoy en día. Además, ellos llegaron acá solamente, creo, para trabajar. Porque uno llega aquí con la ilusión de tener su casa allá. Y esta gente que llegó acá ya hace más de 40 años, ellos quedaron acá al final. Ellos regresan, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo un tío que él regresó, pero no se adaptó porque siempre después que se retiran y se van, siempre quedan con la cosa del médico. O sea que ya lo que es la medicina ya es un poquito más caro. Sin embargo, aquí el gobierno no te cubre eso y siempre están atados a esto de los médicos. Pero están felices porque tienen allá donde ir. Claro. Pero el dominicano por lo menos se preocupa de tener allá algo. Acá no se guayan la yuca. Hay una nueva generación que está ya naciendo aquí, que está creciendo aquí, que está pensando un poquito diferente. Se crían aquí con la cultura de nuestro padre y esta de aquí. Ya ellos se preocupan de estar aquí cómodos, de tener sus cosas aquí. Y allá en Santo Domingo o en otra parte no se preocupan tanto. En este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. En la descripción, como siempre, ustedes van a encontrar los detalles cómo unirse a los miembros del YouTube y del Patreon. Estamos ahora en la calle 170, en el mismo Bronx, y acá también vamos a conocer la gente de la zona y vamos a encontrar la respuesta si acá se puede vivir sin inglés. ¿Cuál es su nombre? Antonio, Y me puede decir, usted es dominicano, ¿de qué ciudad? yo soy de La Vega. ¿Desde cuándo usted vive acá? Yo llegué aquí en el 96.
Voy a tener 30 años en este país. Eso es buen tiempo. El 30 de noviembre cumplo 30 años aquí. Muy bien. ¿Me puede decir entonces si usted sabe el inglés? No, aquí no necesito inglés para vivir. ¿Cómo es vivir acá durante tanto tiempo sin inglés? ¿Cómo usted vive? Trabajando la vida entera. Siempre he trabajado, siempre trabajo. ¿Quién entonces compra en su negocio? Yo le vendo a que vienen, aquí vienen americanos, vienen que hablan inglés, morenos, de todo tipo. Que yo me sé los números en inglés y sé cositas, palabritas. ¿Su negocio estaba algún día frenado por no saber el inglés o no? No, yo nunca he tenido problemas. Aquí se habla inglés y español en los Estados Unidos. Esos son los dos idiomas oficiales de aquí, inglés y español. Mis hijos saben inglés, cualquier cosa ellos me ayudan. Bueno, sí, yo quería preguntar entonces si pasa algo, si usted tiene que ir al médico, ¿qué hace? No, aquí los doctores siempre hablan español. En realidad no se necesita el inglés. No, en realidad no se necesita el inglés. ¿Los hijos ya nacieron acá? Sí, Entonces ellos tenían que... ellos sí, ellos saben inglés, son profesionales ya. Entonces si usted necesita ayuda de afuera, que habla inglés, pide a los niños que le ayuden. Sí, si no yo lo cojo y lo llamo a veces. Y cuando tengo que conversar con alguien aquí, yo llamo a un hijo mío para que él me traduzca. Entonces usted vive toda su vida acá en Nueva York, en el Bronx? Aquí mismo, toda la vida. Llegué aquí estoy. ¿Y nunca ha pensado salir de acá? No, ¿Por qué? No, a mí me gusta Nueva York. ¿Sí? A mí me gusta este estado aquí. Muy bien. Este es el mejor estado para vivir. ¿Hay muchos dominicanos acá? Ay, sí, millones. Este es el estado que mejor se vive. Yo vivo bien aquí en este estado, gracias a Dios. Bueno, ¿usted conoce más personas que no hablan el inglés? Muchísimo. ¿Y cómo ellos viven así mismo como usted? Sí, como yo. Yo trabajé de jardinería por 21 años y el patrón lo que hablaba el inglés. Yo trabajé 21 años en una compañía. El inglés no es inconveniente para trabajar aquí. La mayoría, nadie sabe inglés. Si existe algo como una barrera, como una frontera invisible donde hay que ya saber el inglés. No. Donde quiera que tú vas te hablan en inglés y hablan en español. ¿Algún día usted tuvo problemas porque no sabía el inglés? No, nada, nunca. Y si cualquier problema uno le hablan en español, sí, en la corte, en los hospitales, donde quiera que tú vas, si hablan español. Yo me hice ciudadano americano, soy ciudadano en español. ¿Qué usted echa más de menos de República Dominicana? En verdad, yo no extraño nada, porque ya yo me acostumbré aquí a este país. Más ya voy a tener 30 años, ya yo no extraño nada, porque mi mamá murió mi papá, mis hermanas están aquí, mis hijos, mis nietos, todos están aquí. Yo voy todos los años a pasear, todos los años yo voy. Pero como que no tengo nada, como que extraño nada. ¿Ya tiene acá su casa? ¿Ya tiene acá sí, yo tengo todo. su lugar? Dime si acá en Nueva York hay como las barreras, fronteras invisibles, donde cuando pasas esta frontera ya tienes que saber el inglés. Bueno, sí, cuando ya tú dejas el Bronx y te vas ya para Manhattan a tener otro tipo de trabajo allá, a crecer, no es que tú allá no vas a encontrar un trabajo, pero ya hay empresas mucho más grandes que ahí hay esa barrera. Que tú llegas, si tú quieres crecer, tú tienes que saber un poquito de idioma, de inglés. Pero muchas veces, si tú te quedas aquí nada más en el Bronx, tú no vas a sentir esa barrera. Sí, así mismo como el señor doctor. Exacto, tú no la vas a sentir porque tú estás en tu hábitat, tú estás en tu zona de confort. Andas a tus supermercados, por ejemplo, bodegas. Todo. Tú has escuchado como nosotros caminamos por aquí y tú no escuchas otro idioma que no sea el español. Entonces tú te sientes como que tú estás caminando en la calle en Santo Domingo. Entonces ya cuando sales del Bronx ya es mejor saber. Es mejor tú saber comunicarte a algo. Porque supongamos que tú no sabes inglés y tú consigues un trabajo para allá. Tú te vas a quedar en lo mismo, no vas a poder escalar porque tú vas a tener la barrera del idioma. Llegamos ahora a la calle 167 de Bronx y acá tenemos un colmado dominicano. Alexander, ¿Desde cuándo vives acá en el Bronx? ya tengo 4 años. ¿Llegaste con el inglés o sin inglés? Un poquito inglés, sí, lo básico. ¿Es posible vivir en este país, en esta zona, sin inglés? Se puede vivir, claro. ¿Pero tienes que estar en la zona como del Bronx o puedes salir por Cualquier lugar del Bronx, Manhattan? Manhattan. He transitado poco por ahí, pero
En lo poco que han dado por ahí también. ¿Y cómo fue tu primera semana? Dijiste que llegaste con poco inglés. Entonces, ¿qué tal fue tu primera semana? Todo bien, todo nice, 10 de 10. Entonces, llegaste al Bronx, entonces todo fue más parecido a la casa. Exacto, no tengo quejas con el Bronx. ¿Qué es lo más difícil para la persona que llega sin inglés acá? No tanto, porque es que ya hay muchos latinos aquí que saben inglés y tú preguntas y todo es más fácil, en verdad. Hay que el Bronx no necesita tanto inglés para sobrevivir. Bueno, y estamos en un colmado típico en Estados Unidos, en el medio del Bronx. Allá yo veo muchos productos que ustedes supuestamente conocen de los supermercados dominicanos. Lo más gracioso, yo compré acá un refresco y la muchacha me dice que yo tengo que pagar 2 pesos. Eso es una costumbre, eso me dio mucha risa, pero eso es tan bello que ellos todavía conservan tantas cosas de su país al vivir acá en Estados Unidos. Bueno, señores, como ustedes han visto, en el Bronx se puede vivir sin saber ni una palabra en el inglés. Eso es increíble. Al estar en el corazón de la metrópolis más grande del mundo entero, en Nueva York. Pero sí, hay que saber que si uno no sabe ni una palabra en el inglés, la carrera acá en Estados Unidos puede ser muy frenada y es muy probable que uno tiene que quedar solamente en la zona latina donde se habla el español. Como un consejo para otros, puedes decir que si uno quiere avanzar, si uno tú quiere... necesitas avanzar, hoy en día las herramientas están ahí, que lo que es las redes sociales. Es bueno que cualquier persona que tenga planes de venir o hacer vidas aquí, tiene que manejarse un poquito del inglés por lo menos, para poder que la vida se le haga más fácil. No es que no puede vivir, no es que no pueda trabajar, pero tu vida se te va a hacer más fácil sabiendo un poquito de inglés. Porque aunque el español es el segundo idioma más hablado en Nueva York, oficialmente el segundo idioma, tú llamas a cualquier institución del gobierno y te va a dar la opción, inglés o español. Todo el mundo quiere progresar, quiere subir, quiere escalar. Entonces, si no se maneja, si no conoce el inglés, si no domina el inglés, te vas a quedar siempre en el mismo lugar. Eso es como un consejo para los que quieren llegar acá. Hay que... Ahora ustedes tienen que escribirme lo que piensan sobre este video. También tienen que escribirme en los comentarios qué creen, si es mejor saber el inglés o es mejor quedar, por ejemplo, en la zona donde solamente viven los latinos y se usa solamente el español. Dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!